Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y oyentes del podcast Abismo Digital. Le damos la bienvenida a este episodio número 6 del podcast y hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos Chaparro. Él es Agile Manager y también desarrollador de software. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por la bienvenida. Aquí compartiendo con ustedes este rato para hablar un poquito de agilismo, ¿no? Así es, para nosotros también es un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, que puedas sacar este espacio para compartir con nuestra audiencia todo ese vasto conocimiento y experiencia que tienes en el mundo del desarrollo y en el mundo del agilismo. Sí, es correcto. Bueno, Juan Carlos, también de mi parte darte la bienvenida al podcast. Y bueno, pues comencemos. Nos gustaría de pronto que le compartieras a la audiencia desde tu experiencia y conocimiento ya en el trabajo de metodologías ágiles y todo eso. ¿Cómo es el esquema de trabajo dentro de los equipos ágiles? Bueno, ese es un tema un tanto diverso, diría yo. Ahí cada empresa transforma el framework de Scrum de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los proyectos que tienen. Decir que cada proyecto, cada empresa va a aplicar las reglas de Scrum y todas las ceremonias, pues sería lo ideal, ¿no? Irse realmente por lo que dice la literatura, pero también depende mucho de la estructura y la organización, ¿no? Como tal, las personas que están dentro de ellas, la cultura que haya dentro de la empresa y el enfoque que cada persona le ponga dentro de lo que es cada persona en la empresa. En nuestro caso, cuando llegué a Cafeto, que es la empresa en la que trabajo actualmente, me di cuenta de que la cultura era agile, siempre es como en ese marco del agilismo y desde entrada te dan como un acceso a una documentación de lo que es el agilismo como tal, te lo explican, te cuentan sobre las ceremonias que hacen parte del agilismo y la metodología de trabajo que hay en cada uno de los proyectos. Esto es muy abierto, ¿no? Las empresas dentro de su área administrativa o las personas que están a cargo de los proyectos tienen que revisar y validar la información a ver si ellos están en concordancia con todo lo que es el tema Agile o si ellos van a aplicar una parte del framework o van a adaptarlo de manera tal de que su cultura no tenga que ser como fracturada o fraccionada o cambiarla de la noche a la mañana para poner a todo el mundo dentro de un contexto ágil y eso tal vez genere choque, ¿no? Las personas cuando te dicen, llegas un día, un lunes en la mañana y te dicen, hoy vamos, de aquí en adelante vamos a ser ágiles y vamos a hacer estas reuniones y todos los días nos vas a tener que decir qué vas a hacer hoy, qué hiciste ayer y qué vas a hacer mañana y si hay bloque y la gente empieza como que no, ¿qué es esta locura? No, yo no puedo trabajar así, yo no trabajaba así, esa no era la cultura de la empresa y entonces el choque es bastante grande. Entonces eso tiene que trabajarse poco a poco. Las empresas tienen que adaptar ese framework, primero entenderlo, saber cuáles son la motivación real que hay detrás de eso, hacer software. Yo es un ejemplo que uso mucho con las personas con las que trabajo. Sentarse y hacer software no es como sentarse y hacer tornillos. Tú eres un operario de la máquina de tornillos y el jefe tuyo sabe exactamente cuántos tornillos tienes que hacer en la mañana y cuántos tornillos tienes que hacer en la tarde. Y él sabe, hiciste tantos tornillos, perfecto, cumpliste con la cuota. O cuando tú no haces tantos tornillos, entonces te va a preguntar por qué hiciste tan poquitos o qué pasó que hiciste muchísimos tornillos. O sea, estás mejorando tu capacidad. En software eso no funciona así. Tú no puedes pedir a un developer que se siente y haga tantas líneas de código, que escriba tantos programas en la mañana y tanto en la tarde y mira por qué no hiciste. Eso no funciona así. Para eso está la metodología. Muchas veces los developers llegan muy emocionados y inspirados y pueden hacer software y escriben de todo, hacen las unit tests,
conectan un servicio con el backend, mejor dicho, hacen de todo y otros días simplemente no hacen nada, no están inspirados, el código no les sale, van a hacer algo y nada les funciona. Entonces, todo eso va dentro del marco Agile y por eso se definen como unos objetivos dentro de un sprint. O sea, lo que trata el sprint es medir no el individuo, sino el equipo. Entonces, en ese entorno de trabajo de lo que es un equipo y medir todo en torno a un equipo, no a una persona en particular, es en lo que se marca lo que es la metodología Agile. Y alrededor de todo eso hay unas ceremonias. Entonces está el daily, está el grooming, está el sprint planning, hay reuniones técnicas, está la retrospectiva, ¿no? Después de cada sprint ustedes tienen que evaluar cómo nos fue o si hicimos algo mal, cómo lo cambiamos, cómo mejoramos, qué aprendimos. Entonces, todo eso enmarcado dentro de los tiempos, ¿no? Muchas veces las empresas tradicionales que se metieron a hacer software y no lo tercerizaron y tienen sus grupos de ingenieros por ahí haciendo software, pues tienen el temor, ¿no? Esta gente la va a pasar en reuniones y no va a hacer nada, les vamos a pagar para que estén reunidos, estén hablando todo el tiempo y dónde está lo que tienen que hacer, ¿no? Pero Claro. entonces sí, eso toma tiempo, eso hay que dedicarle un tiempo, documentar toma tiempo, hacer las cosas toma tiempo, pero la organización al final siempre va a dar mejores resultados que tratar de ir a hacer todo como caiga, el que mejor lo hizo, el que pensó cómo debía ser la solución, pero después ese software, aunque salga y funcione, se vuelve insostenible, no se puede escalar, nadie lo entiende, el que se hizo se fue y los que quedaron tienen que volverlo a hacer desde cero porque no entendían ni papa de cómo se hizo, no hay documentación. Tal Entonces, la organización es un tema de costos, ¿sí? Hay que organizar, hay que ordenar y todo eso cuesta. Entonces, por eso yo creería que estos marcos ágiles están más orientados como a empresas de desarrollo de software y últimamente he visto que hay, y he visto ofertas laborales en LinkedIn que ofrecen ya managers agile en otro tipo de empresas, ¿no? Otro tipo de negocios, en los bancos están en la transformación digital que están haciendo las empresas, están metiendo todo el tema agile, entonces ya hay como un cambio, la empresa moderna se está adaptando pues como a estas metodologías y sobre todo las que se ven en problemas para poder adaptarse a las nuevas generaciones, ¿no? Yo trabajé en un periódico pues grande, pues bastante público y creo que la modernidad le pasó por encima y la crisis de esto de los periódicos se siente a nivel mundial y creo que los afectó muchísimo ser tan, pues como quedarse, ¿no? Un poquito Como tradicionales. muy tradicionales, ¿no? En un esquema de trabajo así tan jerárquico que el super jefe, los directores, los jefes que están, los directores que tienen jefes, los jefes que tienen otros jefes y por allá en el fondo están los que hacen las cosas y eso muchas veces no tienen ni idea a dónde va la empresa, ¿no? Ahí es un tema complejo, ¿no? Las empresas hoy en día tienden a ser más planas, ¿no? Más horizontales, el esquema no es tanto como el jefe, sino hay una persona que sí es la cabeza, es el CEO, hay otro de pronto que ahí es responsable de todo el tema de tecnología, que es el CTO, el de operaciones, que es el COO, pero al final de cuentas son como 3 o 4 cabecitas por ahí y todos como con acceso directo a ellos y los grados para llegar a ellos son corticos, ¿no? Si a mucho tienes un manager o un agile manager o un product owner, bueno, todos esos roles que andan por ahí, pero al final todos están como trabajando, ¿no? Todo eso es como el enfoque. Y una empresa tradicional cambiar a ese modelo, pues yo creo que es difícil y es costoso, tienen que hacer la inversión y sobre todo hacer el cambio en el mindset de las personas, ¿no? Exactamente, el cambio cultural, que es lo más difícil. Muchas Completamente veces difícil. en las empresas que no están acostumbradas a trabajar bajo estos modelos, lo más difícil que se vuelve es como ese cambio cultural, porque puede que la empresa tenga ese músculo económico de decir, bueno, vamos a invertir vamos a traer el mejor coach o la empresa asesora, que son los duros en agilismo o en transformación digital, pero si no hay un cambio cultural, o sea, si no hay esa concientización, digamos que podríamos decir que no funciona y al final eso se termina convirtiendo en una carga
para los empleados, para las personas. Completamente. Se vuelve algo contraproducente. Sí, hay un tema muy interesante que mide los OKR y es cómo se pone a todo el mundo a trabajar en un objetivo principal común dentro de una empresa. Y esto se planteó desde hace mucho tiempo. No recuerdo el autor principal de este tema, pero es como llegas con el enfoque de la empresa. La empresa nació por una idea, por algo, y cómo irrigamos desde arriba hacia abajo a todas las personas para que se sientan que están en un barco y para dónde va ese barco. Yo estoy montado ahí, ¿para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Así es. Entonces, es difícil. Sí, y sobre todo saber también que desde mi trabajo, desde mis funciones, cómo eso contribuye a que la empresa logre sus objetivos. O sea, no es llegar y sentarme todos los días y, como dices tú, hacer líneas de código como locos, o sea cual sea el rol dentro de la empresa, sino también saber lo que yo hago, para qué sirve, por qué lo estoy haciendo, por qué lo tengo que hacer así de esa manera. Y pienso que eso es una falla también muy grande en las empresas, que digamos que los trabajadores nos volvemos un poco como remotos, en piloto automático, ¿no? Llegamos en la mañana, nos sentamos, hacemos esto, contestamos correos, vamos, almorzamos, regresamos, terminamos el día, se acaba la semana y, o sea, nos volvemos tan operativos, tan del día a día, que digamos que lo que es ese objetivo o esa misión o esa visión que tiene la empresa, al final queda como rezagada. O sea, nos convertimos como en unos supervivientes, ¿no? De todos los días, sobrevivo a la rutina, pero de ahí en fuera nunca veo más allá, nunca veo como ese norte que debería ser el de todos. Claro. Como bien lo dices, todos estamos en el barco y bueno, todos tenemos que remar para el mismo lado, pero lastimosamente también hay empresas en las que cada dependencia también va para un lado diferente. Y entonces, peor aún, imagínate, personas dentro de la empresa apuntando para otro lado totalmente diferente. Así es, entonces unos vamos para un lado, los otros van para el otro lado y entonces se crean, son como rivalidades y roces entre departamentos y bueno, eso daña muchísimo el clima laboral y todo eso. Sí, es que ahí entra también un tema de sensibilización, pues digamos que por parte de la misma empresa, ¿no? Sí, hacer como un trabajo en todos los empleados y bueno, nosotros tenemos este objetivo y todos tenemos que mirar hacia el mismo lado. Sí. No como que cada área tome como sus propios objetivos, se acomodan ellos ahí como en su zona de confort y no, yo hago esto y más nadie lo puede hacer y más nadie puede conocer lo que yo hago porque si no de pronto me quedo sin trabajo. O sea, es como un tema ahí de sensibilización, diría yo, y hay muchos factores ahí que influyen tanto a nivel de área como a nivel personal. Y yo creo que todas las empresas tienen como ese deber ahí de estar en constante capacitación, sí, de todas esas cosas a nivel, digamos que desde lo psicológico hasta lo operativo, porque todo debe confluir hacia un mismo punto. Así es. Sí. Y bueno, también algo es importante, ¿no? Que la misión y los objetivos, ese OKR que tengan, o ese objetivo, tiene que ser bastante inspirador también, porque sobre todo en estas empresas nuevas que ya nacen siendo tecnológicas y ágiles, y digamos que el trabajador actual, pues hay otros factores a diferencia del dinero que también contribuyen a que esa persona se sienta motivada y se sienta como con el empuje de darlo todo en la empresa, y es que se sienta retado y se sienta inspirado por esa misión, por ese objetivo que tenga la empresa. Entonces tiene que ser también algo muy estratégico de saber qué objetivos vamos a colocar, porque no pueden ser como muy altos que nadie pueda superar porque provocan frustración, pero tampoco tan bajitos que
que generen que uno caiga en esa zona de confort, sino que tienen como que mantener ese equilibrio de estar inspirados, de siempre estar trabajando, pero que sepamos que siempre lo vamos a conseguir, o al menos en el tema de los OKRs, por ejemplo, Google siempre coloca como en esos indicadores que el nivel de aceptación para decir que les fue bien es del 70%. Sí. Si está por encima del 70%, quiere decir que el objetivo fue muy, muy bajo. O sea, no fue como demasiado ambicioso. Y si está muy por debajo, quiere decir que entonces el objetivo fue muy ambicioso y digamos que estuvo muy poco, bueno, decir mal planteado o de pronto fuimos como muy optimistas a la hora de colocarlo. Entonces también es importante como tener eso en cuenta. Mira que esto es muy importante porque yo creo que el agilismo ha dado a todas las empresas, pues inicialmente tecnológicas, que creo que fue las que empezaron a adaptarse rápidamente y a pensar en un esquema de trabajo donde tú no puedes medir a las personas porque no son operarios, no son un operario común de una fábrica. Entonces todo esto nace de las metodologías aburridorcísimas de trabajo anteriores, donde prácticamente los administradores de la época ponían métricas como si tú fueras un robot, ¿no? Si tú hiciste el mes pasado tantas cosas, pues tienes que volver a hacer estas mismas cosas este mes, independientemente del proyecto en el que estás, el reto que represente o los tiempos o el estado de ánimo de las personas. Entonces yo creo que todo esto, el tema del agilismo, encierra muy bien esa nueva forma a las nuevas generaciones, ¿no? Que es la nueva fuerza laboral, la que está saliendo de las universidades, la que salió hace 5 o 6 años y está en todas las empresas hoy en día aportando desde el área tecnológica o desde el área que sea, el área de marketing, creo yo también que tiene que ser muy ágil, sí. Tiene que trabajar bajo esta metodología. Entonces yo creo que esto apoya mucho, ese es como decir el engranaje principal para que una empresa empiece a hacer la transformación digital. Yo creo que el agilismo es parte fundamental. Quita barreras de cosas innecesarias, quita barreras de cosas que antes pues era como, sí, esa es la forma de hacerlo, hay que hacer aquí, hay que hacer acá, hay que responder por esto, cosas que de pronto eran inútiles, pero había que hacerlas porque el manual decía que había que hacerlas. Entonces yo creo que eso nos pone como a pensar un poquito en ser más dinámicos, recibir mejor los retos, a ser como más receptivos a la hora de que alguien nos cambie el chip, tenemos que hacer esto y arrancamos, y el cliente pivotea, dice no, ya no es esto, hagamos lo otro, por ahí no era, y como que todo el mundo, uy, ¿cómo así? O sea, todo lo que hicimos se perdió, sí, se perdió, pero no importa, al menos nos dimos cuenta que por ahí no era. Entonces ese cambio de mentalidad de las empresas a través del agilismo creo que es esencial. Ahora hay que entenderlo muy bien, hay que saberlo adaptar. Yo he tenido personas que han llegado a trabajar a la empresa y cuando están en las entrevistas de trabajo les decimos, ¿ustedes saben qué es el Scrum? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo aplican? No, pues hacemos una reunión en las mañanas y decimos qué vamos a hacer y qué hicimos ayer y ya. Y eso es agilismo, ¿no? Eso no es agilismo, eso lo puede hacer cualquier empresa. Agilismo es de verdad tener esa mente de no hacer las cosas rápido, porque agilismo no es hacer las cosas rápido, sino hacerlas bien, planear muy bien y estar muy receptivos al cambio. El cambio puede venir en cualquier momento, entonces ¡pum! El mindset. Yo recibo el cambio de la mejor manera posible y nos enfocamos en los nuevos objetivos. Yo creo que eso es supremamente importante ahora. Súper interesante todo lo que nos comentas, Juan Carlos. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa metodología que utilizan en Cafeto para la gestión de los equipos ágiles? Sí, esa es muy interesante. Nosotros veníamos trabajando hace un tiempo proyectizados, es decir, que cada vez que llegaba un cliente con un proyecto grande o mediano, nosotros armábamos de las personas que teníamos equipos para que trabajaran en esos proyectos específicos. De hecho, se armaba desde el manager, la persona de DevOps, el UX, los developers, la persona encargada de la calidad, los diseñadores, bueno, todos los involucrados iban a parar ahí a ese proyecto, pero se sacaban
dependiendo de sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, una persona podría estar asignada 50% de su tiempo en un proyecto, entonces, bueno, el 50% que te sobra, vienes y caes acá a este proyecto. Y eso funciona de cierta manera, eso es una forma de trabajar, creo que muchas empresas lo hacen, arman equipos con las personas que tienen y trabajan en los proyectos. ¿Qué pasó? Con el tiempo es difícil porque muchas veces lo que no sabes es cuándo te van a llegar los proyectos, en qué mes y qué capacidad tienes. Tendrías que tener siempre personas ahí esperando, ¿cierto? Si Sí, tienes claro. tu músculo financiero muy fuerte, pues sí, de hecho los puedes tener y puedes tener ahí personas trabajando en proyectos internos que no demanden pues una celeridad en la entrega o que no vayan a afectar el presupuesto de la empresa. Eh, pero de pronto esas personas no se van a sentir bien porque no están retadas, entonces esos periodos pueden ser largos o pueden ser cortos y es difícil saber qué está pasando en la mente de cada uno de los developers. Entonces empezamos a buscar alternativas y Spotify, la empresa como tal, plantea un esquema de trabajo muy interesante. No armes grupos de personas por proyectos, sino que ten un equipo de personas que reciba proyectos. Ya, el equipo siempre va a estar armado, siempre van a ser los mismos. Cuando ellos terminan un proyecto, lo sacan y reciben uno nuevo, lo trabajan, lo sacan o lo pasan a otra área donde ya sea la responsabilidad y así se va a mantener primero una cohesión entre los integrantes del equipo y segundo, ellos van a crecer como decir un equipo de fútbol, ¿sí? Tú pones a los jugadores y empiezan a jugar y al principio los golean, no son los mejores y empiezan a entenderse mejor en cada partido empiezan a jugar y a entenderse mejor, saber quién es el que va por cada posición y después ese equipo se vuelve ganador y empieza a obtener los resultados. Entonces eso mismo plantea Spotify. Nosotros empezamos a hacer un cambio en las personas en Cafeto, a tratar de mirar a ver cómo podíamos armar los equipos, cuáles eran los developers más senior, más key que teníamos, cuáles eran los que mejor, que no tenían tanto nivel, pero que podrían trabajar mejor con cada uno de esos key, y empezamos a separar a todas las personas en equipos, pero ahí nos dimos cuenta que nos hacían falta uno u otro, y empezamos a hacer las contrataciones y armamos equipos para que recibieran proyectos. Y nos fuimos de esa manera y dijimos vamos a ver qué pasa. Eso tuvo mucho que ver pues que la empresa estuvo de verdad de acuerdo con hacer ese esquema de trabajo, ese cambio, porque pues un gerente tal vez pueda decir no me cambien las cosas, esos son inventos, o tal vez no nos funcione y perdemos aquí es un montón de dinero, los proyectos se nos pueden caer. O sea que la empresa, la gerencia como tal, el jefe de operaciones tiene que estar muy de acuerdo con todos estos cambios y avalar pues que se puede hacer y que las personas que están ahí pues son lo suficientemente dinámicas en su pensamiento y que pueden aportar a este proyecto. Entonces se armó. Empezamos y recibimos 3 proyectos y se armaron 3 grupos y los 3 grupos recibieron esos 3 proyectos y fue grandioso el resultado. Los resultados se vieron inmediatamente, las personas hicieron match porque los armamos según como esas capacidades y esos lazos de amistad que se arman en las oficinas, en las empresas, que unas personas empiezan como sin querer, se arman grupitos de personas que se entienden muy bien, que se hablan y entonces los armamos. Y eso empezó a funcionar, el equipo empezó a ser mucho más ágil en sus resultados, una velocidad de trabajo más alta, buenos resultados, los sprints funcionando perfectamente y eso ayudó mucho a que la transición fuera muy fácil. De hecho, yo creo que al principio las personas no entendieron muy bien el cambio porque pues siempre se armaban grupos por proyectos y lo que se hizo fue lo mismo, se armaron grupos por proyectos. Lo que pasa es que de pronto no entendieron muy bien el que esos grupos iban a permanecer, que ese grupo como tal iba a continuar, que el proyecto iba a acabar, iba a salir, iba a llegar otro proyecto al mismo grupo. No íbamos a desarmar los grupos y armar otros grupos para ponerlos en un nuevo proyecto que haya llegado. Cuando ya empezaron a ver que los proyectos se terminaban, salían y volvían y entraban a ese mismo grupo como tal, entendieron la metodología. Y eso fue como que, uy, sí, chévere. Entonces ya se empezaron a ver más como esos lazos más fuertes, de una se fueron marcando muy bien esos roles de las personas que son líderes, muy líderes técnicos, ¿no? Dentro de los equipos y ellos fueron marcando la pauta y nos ayudaron a trabajar en las verticales. Las verticales son los equipos que armamos.
Eso, del tema Agile ahí viene también amarrado un tema de coaching. A esos equipos hay que ponerles nombres, ¿no? Eso hay que crear todo como un esquema de un poquito de, hay que ponerle un poquito del humor a eso y hay que dejar que las personas le pongan nombres que quieran. Nosotros usamos, estábamos muy cerca de, el cliente principal de la empresa está en Houston y entonces por ahí se nos cruzó un tema de la NASA, no porque estuviéramos trabajando para la NASA, pero sí como que el tema de todo pues lo que son los... el headquarter de la NASA, entonces armamos temas con los planetas. Entonces los grupos se llaman como planetas como tal y se empezaron a identificar, ¿no? Entonces, no, yo soy del planeta tal. Y cuando decíamos que una persona iba a trabajar de un equipo a otro, era una misión interplanetaria. Entonces, esta persona que está en este equipo va a hacer un viaje interplanetario, va a apoyar algo específico, no es que se vaya a ir del planeta y ya no vaya a volver, no, va, apoya en algo y regresa otra vez y todo ese esquema los empodera a la gente y los hace sentir como en una metodología de juego, es un poco de coaching, es un poquito de quitarle como esas cosas tan estructuradas de las empresas que hacen que los chicos como que se aburran y se sientan como que sí, están ahí en ese esquema de oficina y todo el mundo como que sí, estoy haciendo lo que tengo que hacer, para eso me pagan, sino hacerlas mejor, las cosas como un poco más agradables, más interesantes, ¿no? Como romper ese esquema tradicional y meterle coaching, meterle agilismo. Entonces esos son las verticales. Las horizontales son los capítulos. Entonces los capítulos son todos los DevOps de cada uno de los equipos hacen un capítulo. Todos los developers de cada uno de los equipos hacen un capítulo. Todos los diseñadores o los de User Experience hacen un equipo. Todos los QA hacen un equipo. Esos son los horizontales y son los capítulos. ¿Y ellos en qué trabajan? Ellos tienen al menos a la semana 1 o 2 reuniones por su cuenta. Eso no tiene manager, eso no hay nadie ahí que les diga qué tienen que hacer, pero ellos por su cuenta trabajan en la mejora continua de lo que hacen. O sea, no hay una persona que les diga, bueno, sentémonos y yo les voy a decir cómo vamos a mejorar, porque esa es la visión de una persona, esa es la visión del manager, esa es la visión de uno en particular al que llaman jefe, que es lo que agilismo dice, aquí no debe haber jefes. O sea, el grado de madurez de un equipo debe ser tan alto que los jefes no deben de existir, todos son jefes, todos se automandan y se autogestionan. Entonces, los capítulos trabajan en eso, cómo mejoro los estándares, cómo hacemos un knowledge sharing de algo que hayamos aprendido, cómo participamos activamente en lo que estamos haciendo, o cómo llevo, por ejemplo, más los developers, cómo llevo los problemas que resolví yo en un proyecto dado. Pronto los proyectos en un equipo tuvieron un reto en particular con una API, con una gestión de algo, hicieron algo que fue genial y que no lo sabían y lo aprendieron, pero otros equipos no lo van a saber porque solamente ese reto llegó a uno. Entonces ellos van al capítulo y les dicen, mire, tuvimos este problema y lo solucionamos así, tuvimos miles de imprevistos y al final la solución fue creamos una librería o creamos un componente. Los demás miembros del capítulo reciben esa información y dicen, ve, chévere, cuando tengamos ese reto, pues ya sabemos quién lo resolvió o ya nos dieron el resultado del componente que ya vamos a poder usar. Entonces eso es muy interesante porque esas reuniones son de ellos, ahí no hay ningún manager, ahí no hay nadie, ellos solitos se reúnen, solitos se gestionan, pero lo que ellos hacen en el capítulo sí tiene que ir orientado con unos KPI, algo que se pueda medir. Algo que nosotros podemos decir, ve, esto está dando tales resultados, logramos mejorar la velocidad, logramos acelerar tal cosa, aprendimos sobre una nueva tecnología, el equipo tal le tocó empezar un proyecto y lo empezó con una tecnología que está muy nueva y nos van a contar cómo fue o si fue buena, si fue una mala experiencia, si vale la pena, si es mejor quedarse con la que nosotros usualmente trabajamos los proyectos. Entonces es muy interesante. Si hacemos una reunión muy corta, en realidad como media hora, 45 minutos máximo, donde hacemos una sincronización entre los líderes de los capítulos. Entonces cada capítulo solito, ellos no hay que decirles quién, usted va a ser el líder y usted va a gestionar, no, solito eso se va dando y los líderes van participando en esta reunión y dicen, miren, esta semana nos habíamos propuesto generar un estándar para tal cosa, pero nos pusimos a hablar de otra cosa y terminamos generando otro resultado y es válido. O sea, todo es en pro
no de poner más trabajo, sino de lo que yo hago en el día a día, cómo lo mejoro, cómo lo hago mejor, cómo lo hago más rápido, cómo lo hago más limpio, cómo lo documento mejor, las experiencias de los demás. Entonces son espacios que se dan a los trabajadores en los capítulos que no tienen en el team como tal, en el equipo como tal, porque ahí sí es de trabajo, es del proyecto, es qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que entregar. Ahí sí hay un manager, pues no debería de estarlo realmente, debe haber más bien como una figura de un product owner, pero sí en este momento tenemos managers porque no lo podemos hacer así de la noche a la mañana, todo eso es un proceso. Entonces actualmente hay managers, pero esperamos que de aquí que el próximo año ya esa figura de manager se vaya desapareciendo y aparezca más el product owner, exacto. Súper genial. Sí, muy interesante pues la metodología que nos comenta Juan Carlos y vemos cómo puede de pronto permear la conducta de los equipos Sí, y cómo favorece esa interacción, como lo decías tú, digamos que dentro de esos grupitos que se crean, digamos que como ese feeling que se forma dentro de las empresas entre ciertas personas y cómo se fortalecen esos lazos ahí y eso puede optimizar el rendimiento del equipo en general. Exacto. Sí, completamente válido. Yo creo que las empresas a veces les cuesta un poquito como asumir esos riesgos. No sé si es que las empresas de desarrollo de software tienen como esa forma de trabajo. De hecho, Cafeto es una empresa que no tiene ningún código de vestimenta ni de presentación. La gente puede ir como quiera, en pantaloneta, con camiseta, puede ir con corbata si quiere, puede ir con sombrero, con gorra. Menos pues desnudos no pueden ir, ¿no? Menos pónganse algo. Sí, hay que hacer la aclaración, ¿no? Sí, pónganse algo al menos. Pero sí, las personas se les deja como ese libre expresión de la personalidad. Las personas, hay varios chicos que son tatuados y tienen sus cortes diferentes y está bien, eso no nos interesa en realidad, nos interesa es cómo crecen profesionalmente dentro de la empresa, ¿sí? Para que no haya rotación, porque estamos preocupados por las personas, para que al final el resultado sea el mejor, no el que espera el cliente, sino el mejor. Más allá de las expectativas del cliente pueden ser hasta mínimas, pero nosotros vamos a entregar lo que las personas como se sientan dentro de la empresa es lo que van a dar al final. Personas contentas y que se sientan respetadas, que no sientan ningún tipo de discriminación de ninguna clase, que se sientan aceptadas tal cual como son. Esos resultados cuando se sienten bien van a ser los que sin ni siquiera proponérselo ni decirle a nadie son los que al final van a aparecer como resultado de los proyectos y es lo que hemos venido obteniendo. No es tampoco perfecto, obviamente hay problemas, hay rotación, de todos modos hay chicos, el área de el desarrollo de software es muy competida, el tema de los salarios es bastante complejo entre compañías y se hace pues como difícil, ¿no? Los chicos siguen recibiendo ofertas, están en LinkedIn, están en Facebook, están en redes sociales y por ahí se comenta de todo y pues no son ajenos a que les llegue pues ese tipo de ofertas y algunos han optado por irse y está bien. También tenemos que nosotros ser capaces de adaptarnos al cambio y todos tienen la posibilidad de poder participar y de poder proveer soluciones. Entonces, sí tratamos de que ese sea como la razón de ser. Yo creo que eso es como el enfoque, tener personas contentas, darles el espacio para que sean muy creativos, poner logros alcanzables. Uno cuando tiene comunicación con los stakeholders, a veces es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas los clientes, es como cuando tú llegas a una pizzería y pides tu pizza y te esperas que pagaste por ella. Bueno, mi pizza tiene que estar aquí en 15 minutos, 20 minutos, no ha llegado, ¿qué pasó? Y empiezas a desesperarte y a preguntar. Y es lo mismo en software, ¿no? El cliente paga y ya, listo, un mes, 2 meses, ¿dónde está mi software? Ya está funcionando. Entonces, la metodología para hacer entrega continua, para hacer demostraciones de lo que se está haciendo, estar muy sujetos al cambio, el esquema de capítulos que funciona muy bien para que las personas estén contentas, poner todo eso pues como los ingredientes de
de la receta y al final obtener un muy buen resultado, pues obtener ya lo que se espera, dándole valor al cliente y dándole pues lo que él espera como producto, y si nos da el tiempo pues agregarle todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que eso sea un producto realmente genial. Así es, muy chévere ese pensamiento que tienen en la empresa. Juan Carlos, ¿nos puedes comentar un poco sobre, bueno, ya en tu papel como Agile Manager, a qué retos te enfrentas cada día o dentro de esos proyectos que tú dices, esto me ha llevado a otro nivel, esto digamos, me ha hecho crecer como profesional, ¿sí? Y también pues que esas enseñanzas que tú tienes pues les sirvan a nuestra audiencia, pues también para hacer ese conocimiento y aprender de tu experiencia. Sí, mira que un Agile Manager es como una transición de lo que es un manager a lo que es un Product Owner. O sea, el punto intermedio del manager y el Product Owner es como el Agile Manager. Es la persona que se va a encargar de gestionar más la metodología de trabajo que a las personas. Las personas se gestionan a sí mismas. El nivel de madurez del equipo como tal, pues tiene que tender a que si llega algo que hay que hacer, entonces lo recibe la persona que está de frente en la comunicación con el cliente, pues en este caso es el Product Owner, lo entiende, lo baja a un esquema de historia de usuario, lo revisa con el equipo de desarrollo, de ahí salen las subtareas o las tareas que haya que hacer, técnicas asociadas a una tarea, una historia de usuario que es funcional. Todo eso después se entrega en un sprint y ya las personas que están asignadas pues saben que lo que tienen que hacer hay que hacerlo y entregarlo en un sprint, ¿no? Porque se miden, ¿no? Los story points o las horas según la estimación que se haga, cuánto se puede hacer por equipo en un sprint. Entonces, pues ni uno les va a poner más o les va a poner menos. Bueno, pues se puede poner menos, ¿no? Sería más tranquilo, ¿no? Pero uno no se va a pasar de más. Cuando tienes más horas, pues ya se sabe que obviamente no van a terminar lo que se comprometieron en el sprint. Entonces eso tiene que ir solito, como en un esquema de trabajo automatizado, cada uno con su responsabilidad, hasta que llega al área de calidad. El área de calidad entra en ese ciclo de pruebas y que saber que todo funciona hasta que se libera y se entrega al cliente como el resultado. Entonces, para uno lograr llegar a eso, entonces se crea la figura del Agile Manager, donde uno hace de manager lo menos que pueda, lo menos posible, no, uno trata de quitar o tratar de borrar ese esquema del jefe, del manager que está pendiente y el micromanagement. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted por qué está viendo videos? ¿Y usted qué está haciendo ahí viendo Goku? No, póngase a trabajar. Eso no funciona para los equipos de desarrollo de software. Ellos pueden ser productivos en una hora y en una hora hacer cosas increíbles que no hicieron en todo el día porque simplemente no estaban inspirados. Entonces, esa es como la transición básicamente, y los retos son grandes. Hay un tema ahí, yo diría que es técnico, porque aparte de entender el proceso de la metodología de trabajo de Scrum, también tienes que entender los retos técnicos que hay dentro del proyecto, no porque tú los vayas a codificar, pero sí a entender esos esquemas que te plantea el cliente, y de pronto él dice, no, póngame una cosita aquí, un botoncito que haga esto, pero ese botoncito que haga esto tal vez te pueda cambiar todo el esquema de la base de datos, o te pueda cambiar todo un esquema de revenue que tenga la aplicación por allá con un sistema de pagos, y eso se pueda tomar un mes, y uno como que, uy, espérate, vamos a hacerlo por partes, vamos a poner primero eso, después entender muy bien eso para que la historia de usuario llegue muy clara hacia las personas, hacia los developers como tal, para que lo desarrollen bien y lo entiendan, o partirlo. Esta tarea tiene toda esta complejidad, pues no la vamos a hacer en un sprint, vamos a hacer entregas continuas y poco a poco le vamos desarrollando el feature. El cliente quiere toda esta cosota así grandota, entonces vamos a hacer la primera parte, después le vamos a generar la otra, después vamos a generar otra versión que va a tener esto hasta poderlo entregar. Entonces yo diría que esa transición es compleja, porque tienes que trabajar con la gente, tienes que trabajar en la metodología, tienes que trabajar
con los stakeholders, con el cliente, crear las historias de usuario. Tienes que además reunirte con los otros Agile Managers que hayan dentro de la empresa o con las personas que están como el jefe de operaciones, el director del área, y hay que revisar, hay que medir, hay que hacer reportes, hay que ver qué pasa con el equipo, si está bajoneado por algo, si están súper animosos, qué otras cosas podemos hacer en ese proceso. Hay que aprovecharlos cuando van de subida, entonces, bueno, entonces hagamos esto y hagamos lo otro y hagamos por aquí, vamos a entregar un montón de cosas en el sprint porque el equipo está fuerte, pero cuando está bajoneado, uy, no, quitemos problemas, quitemos bloqueos, quitemos aquí, hay que manejar también temas de las vacaciones, hay que trabajar con temas de que me enfermé, hay que trabajar temas de que no falta el día que no, hoy no pude, hoy no tuve internet, ¿no? Con este tema ahorita que todos están remotos, se me cayó el internet, llovió y se fue el internet, empezar a mover el roadmap del proyecto, a ver qué se va a ver afectado, qué pasó por ahí. Entonces son muchas cosas que van pasando como por un momento. Entonces tienes que estar como muy, casi que pasas reunido de las 8 horas que uno está aquí, uno pasa reunido casi 5 horas o un poquito más, y sales de una reunión a otra y empiezas a sincronizar gente, a sincronizarlos, no a decirles qué tienen que hacer, porque ellos son profesionales, ellos saben lo que tienen que hacer, sino cómo lo organizamos mejor o quitarles todas las barreras posibles que tengan en el camino para que sea más fácil. Ellos sí son muy hábiles en decir, mira, esto que íbamos a hacer, esto tiene otra complicación porque resulta que esto se va a complicar por acá. Listo, entonces no lo hagamos, cambiemos el alcance, no lo hagamos hasta allá, hagámoslo hasta aquí, lo entregamos así y en la siguiente iteración lo entregamos ya completo. Pero pues tenemos que entregarle algo al cliente porque él necesita dar resultados continuos. Claro. Entonces de eso se trata, es mucho trabajo, mucha reunión. Hay que entender un poquito de lo técnico, no porque lo tengas que programar, sino porque tienes que ver desde primera instancia cómo creas una historia de usuario para que no vaya a ser una historia de usuario que te dio estimación, un mes de trabajo, no, pero esa historia de usuario, eso no lo vas a poder hacer en un sprint, entonces, o va a ser un sprint de un mes, entonces pues ya es muy largo, ¿no? La iteración. Si tú tú le recibes algo a un cliente y le dices, te lo entrego en un mes, al mes cuando te lo reciba te va a decir, eso no era lo que yo te dije que hicieras, ya se le olvidó por completo, ya ni sabe qué fue lo que te pidió, pero lo que le entregue ya va a decir, no, eso no era, y ahí sí viene un problema. Entonces, esos son los retos, creo yo, los retos, la metodología, el trabajo con las personas, mantener los ánimos altos, mantener los reportes, validar que se están cumpliendo las metas, que hay un objetivo claro, que las personas están conectadas con ese objetivo, y asimismo uno también tiene que de cierta manera pues reportar esos resultados hacia el director, ¿no? A la persona que está ya como de todo el área como tal encargado, y esa persona valida pues los resultados de los proyectos, cómo van, si los proyectos se salieron de control porque el cliente pide una cosa y pide la otra, y hay clientes que son así y no entienden muy bien el concepto de organización, ¿no? Integración continua y de continuous delivery, que eso son cosas que son difíciles porque todo eso no es solamente hacer una aplicación y ya, sino hacerla, testearla, validarla, cumplir con los estándares, cumplir con los ítems de calidad de pruebas unitarias, por ejemplo, llevarlo a donde tiene que estar en la instancia de pruebas, después pasarlo a una instancia de producción o de preproducción, como llaman en algunos casos. Bueno, eso es un proceso y eso no es como que ahí va saliendo, no. Entonces, organizar eso también hay que trabajar con el cliente. Hay veces, me preguntaban hace unos días, ¿se le puede decir no a un cliente? Sí, se le puede decir no. De hecho hay que decirle no muchas veces, no, y hay que sabérselo decir. Sí, claro. Sí, no, eso no lo podemos hacer. Cierto que para la otra semana vamos a tener no podemos. Vamos a hacerlo hasta aquí, te lo vamos a entregar hasta aquí, este va a ser el alcance. Ah, ya, ¿por qué? Bueno, porque pasa esto. Te toca comprar una licencia de algo. Ah, no, sí, entonces ya no lo hagamos. Y eso puede ser costos. Es así. Los clientes siempre tratan de en el menor tiempo posible el máximo resultado. Y uno juega a manejar eso, ¿no? La comunicación.
La comunicación es otro de los temas más importantes porque tú estás como en el medio del sándwich. Tienes que del cliente recibes información, tú la llevas hacia el equipo de trabajo y adicionalmente le tienes que explicar al director, a la persona que está encargada del área, cómo va todo, cómo va esa comunicación de aquí, cómo va esa comunicación de allá, porque el director solamente te pide resultados. Claro. No, para eso te puso ahí, la responsabilidad es tuya, tú estás ahí en medio de la comunicación. Dime tú cómo va todo, si va bien, listo, sigamos así, mejoremos. Si vamos mal, ¿qué pasó? Miramos quién falta o quién nos sobra o que el cliente que es lo que quiere, no le estamos entendiendo al cliente. Entonces, todo ese tipo de cosas son ahí como eres como el centro de atención, y si las cosas van bien, pues nadie dice nada, pero si las cosas van mal, todo el mundo te va a estar encima tuyo, y lo mejor es que nadie diga nada, es lo mejor que te puede pasar. Cuando nadie dice nada es porque eso va genial, nadie pregunta, entonces eso va súper genial. Cuando la gente empieza a estar encima tuyo es porque, bueno, ¿qué pasó? Cuente, rinda cuentas, a ver. Así es. Es más o menos así. Es. Ok, bueno, muy interesante todo lo que nos comentaste, Juan Carlos. Te damos las gracias por estar con nosotros, por haber sacado este espacio para compartir con la audiencia, digamos, todos estos temas súper chéveres y apasionantes que nos trajiste hoy. Esperamos contar contigo para unos próximos episodios en otras temporadas del podcast. Y bueno, un placer tenerte con nosotros. Genial, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por poder contar esta pequeña historia de todo esto que ha pasado. Así a grosso modo, pues yo no creo que me haya presentado al principio. Yo vengo del mundo del desarrollo, ¿no? Yo fui developer, pasé desde que me gradué hasta llegar de junior, super junior a senior, pues. Y creo que uno definitivamente decir senior es más bien como la medida del tiempo que llevas trabajando, pero que decir que si eres senior porque te las sabes todas, no, nunca, eso es imposible. Tienen que ponerle más títulos a eso porque no, definitivamente uno nunca llega a conocer una tecnología a fondo. Y después tuve la oportunidad de entrar todo este tema del agilismo en Cafeto y trabajar muy fuerte y transicionar de manager a agile manager, hacer un poquito de product owner, aprender sobre todo esto, trabajar con las personas. Yo fui docente también cuando me gradué, tenía pues como una posibilidad de seguir más bien como dedicado a la academia que a la práctica, pero yo decidí, no, yo quiero ir a la industria, yo quiero enfrentarme a los problemas del mundo real. Entonces, de todos modos, dejé la puerta abierta, un profesor me invitó a dar clases, fui docente en la Universidad del Valle, 2 años, pero no era docente pues así como que voy a dar las clases pues normal de cualquier profesor, no, yo en la nocturna daba 1 o 2 cursos, era profesor hora cátedra, se conoce eso, no tenía más tiempo. En mi día normal trabajaba en la oficina, pues en las empresas en las que trabajé. Entonces fueron 2 años, yo creo que me hicieron perder el miedo a hablar un poquito con las personas, a hacer un poquito más, a conectar, ¿no? Con los jóvenes sobre todo. Y eso, yo creo que todo eso me ayudó ahorita a desempeñar esta labor como manager, a hacer pienso yo, lo mejor que pueda. Yo no digo que yo soy el manager, pues, y que yo no, para nada, yo creo que estoy aprendiendo igual, sigo aprendiendo con los chicos, sigo aprendiendo de ellos, de los retos que llegan en los proyectos y de las personas que están por encima mío, también tienen mucho conocimiento, yo soy feliz aprendiendo y conversando con ellos. Y yo creo que lo que pueda aportar a través de estas iniciativas, genial, que lo podamos compartir y que muchas personas estén contentas y les haya servido pues escuchar esta experiencia. Así es, estamos seguros de que sí les va a servir muchísimo. Genial. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos también. Y bueno, no sé si de pronto alguien quiera hacerte, digamos, una consulta, tú puedas hacer una asesoría, ¿en dónde podrían encontrarte? ¿Un email? Claro. Sí, pues yo creo que la forma más fácil en el contexto laboral, yo creo que es LinkedIn. Ahí me pueden buscar con mi nombre, Juan Carlos Chaparro. Mi correo es jchaparro@cafetosoftware.com.
Ese es mi correo empresarial, es el que más uso, el que tengo en todos mis calendarios. Ahí pongo todas las invitaciones o es lo que mantengo pues pendiente todo el tiempo. En mis redes sociales también por ahí me pueden encontrar en Facebook. Ahí sí pongo pues mucha información, más que todo chistosa, ¿no? Ahí no hay nada muy profesional. Más bien no me busquen ahí. Que es el mismo que estuve en el podcast. Me Sí, parece. exacto. Van a decir, no, mejor, ya no confiamos en Ya él. Sí, no, yo creo que LinkedIn LinkedIn. a través de Karen, yo creo que por ahí ellos estamos conectados, ¿no? Por ahí me pueden contactar. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier ayuda que yo pueda aportar desde el tema del agilismo. De hecho, este año participamos en el Agile Scope que se iba a hacer en Quindío, lastimosamente no se pudo hacer, pues porque el tema del COVID se hizo virtualmente, muchas charlas muy interesantes, lastimosamente son muchas y virtualmente pues uno no puede atenderlas todas. Entonces por ahí en la página de la Agile Scope también hay, yo creo que ya están subiendo cada una de esas Las charlas. de las charlas se suben ahí, se virtualizan y hay mucho material muy interesante. De todos modos yo estoy, al igual que el equipo que ustedes han armado, dispuesto a ayudar. En semana me mantengo muy ocupado, pero en las noches yo me siento y hago cosas personales y ayudo al que pueda ayudar, contacto con la gente, hago mucha participación en LinkedIn, comparto cosas muy interesantes que me gustan mucho y que le van a servir a la comunidad, las tengo ahí, entonces ahí cualquier cosa que necesiten yo puedo apoyar.